siglo XVIII, conocido por sus contribuciones a la física y a la meteorología. En 1783, junto con los hermanos Montgolfier, realizó el primer vuelo tripulado en el globo aerostático. También formuló la ley de Charles, que describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan. En 1787, Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el gas, el volumen disminuía. Como se mencionó anteriormente, esta ley establece que cuando un gas está a presión constante, la temperatura y su volumen serán directamente proporcionales. Esto significa que cuando un gas experimenta una elevación en su temperatura, su volumen también aumentará proporcionalmente. Del mismo modo sucede si el gas experimenta un descenso en su temperatura, su volumen también disminuirá. Ahora bien, la razón de esto es porque cuando se eleva la temperatura de un gas, sus moléculas se mueven con mayor rapidez, lo que en consecuencia, al estar dentro de un recipiente, sus moléculas tardarán menos en chocar con las paredes, lo que quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor, dando como resultado que la presión se eleve por un instante y que seguidamente el volumen también aumente. Por eso mismo, de acuerdo con Charles, la temperatura está directamente relacionada con la energía del movimiento de las moléculas del gas, y es por ello que si la temperatura se eleva o disminuye, de igual forma lo hará el volumen. La expresión matemática de la ley de Charles se muestra de la siguiente manera, en la que B1 es volumen inicial, T1 temperatura inicial, B2 que es volumen final y T2 que es temperatura final. Esta fórmula nos indica que si la temperatura aumenta al doble, el volumen debe crecer en la misma proporción. Otra manera de expresar esta ley es la siguiente, y es que a presión constante el volumen de una masa fija de cualquier gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, lo cual se expresa de la manera matemática como puede ser B, que es volumen del gas, T, que es temperatura absoluta del gas, y P, que es presión. Matemáticamente hablando, la relación anterior nos indica que el volumen de un gas varía de manera directa con la temperatura absoluta, cuando la presión permanece constante. Otra forma de expresar la ecuación de la ley de Charles es la siguiente, de una manera alterna, en la que B es volumen del gas, T temperatura y K que es constante para una determinada masa del gas. Y en conclusión de todo esto se dice que la temperatura de un gas se multiplica por 2, el volumen debe crecer proporcionalmente. Bueno, ahora seguimos con los ejemplos. Dice, se tiene un gas a una presión constante de 560 mililitros de mercurio. Este gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura que está en 69 grados Celsius. Entonces, el problema es qué volumen ocupará dicho gas a una temperatura de 13 grados Celsius. Primero hay que tener en cuenta los datos que nos da el ejercicio. Está un volumen 1 que es igual a 23 centímetros cúbicos. Está una temperatura 1, que sería la temperatura inicial, que corresponde a 69 grados Celsius. Seguimos con la temperatura final, que está en 13 grados Celsius. Y por último tenemos el volumen final, que es el que queremos hallar. Para iniciar a resolver el problema debemos tener en cuenta de que en los problemas relacionados con la ley de Charles, la temperatura se trabaja a una escala absoluta, es decir, se debe trabajar en grados Kelvin, por lo que solamente se le tiene que sumar 273. Vamos a calcular ahora cuánto sería esta suma. 273 más 69 corresponde a 342 grados Kelvin. Y 13 más 273 corresponde a 286 grados Kelvin. Entonces, vamos a realizar la fórmula y despejarla. Como se sabe, la fórmula es volumen inicial sobre temperatura inicial, que es igual al volumen final sobre la temperatura final. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
tendríamos que multiplicar el volumen inicial por la temperatura final sobre la temperatura inicial para así poder hallar el volumen final. Entonces tenemos como volumen inicial los 23 centímetros cúbicos. Esto se multiplicaría con la temperatura final, que sería 286 grados Kelvin, entre la temperatura inicial, que corresponde a 342 grados Kelvin. Entonces realizamos la multiplicación. 286 grados Kelvin por 23 corresponde a 6.578. Y esto se divide entre 342. Entonces realizamos 6.578 entre 342 y esto corresponde a 19.2 centímetros cúbicos. ¿Por qué no se pone el Kelvin? Porque al realizar la operación esto se cancela. Entonces, como solución al problema, nos queda que el volumen final es de 19.2 centímetros cúbicos. Ya que la una muestra de oxígeno es de 2.5 litros a 50 grados Celsius. Entonces nos preguntan qué volumen ocupará el gas a 25 grados Celsius y la presión permanece constante. Tenemos el volumen 1 que es 2.5 litros y la temperatura 1 que vendría siendo 323 grados Kelvin, pasándolo a la temperatura universal. Nos preguntan por el volumen 2 y la temperatura 2 es 298 grados Kelvin. Se usa la fórmula de volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2 y despejamos la fórmula de tal forma que encontremos el volumen 2 y reemplazamos los datos, que serían 2.5 litros por 298 sobre 323. Lo resolvemos y nos quedaría que el volumen 2 es igual a 2,300. En resumen, la ley de Charles, establecida por Jacques Charles en 1787, describe la relación entre el volumen y la temperatura de un gas cuando su presión es constante. Charles observó que a presión constante el volumen de un gas aumenta cuando su temperatura aumenta y disminuye cuando su temperatura disminuye. Esta relación se da al comportamiento de las moléculas gaseosas. Con mayores temperaturas, las moléculas se mueven con mayor rapidez, aumentando el número de choques contra las paredes del recipiente, lo que provoca el aumento del volumen y de la presión. Matemáticamente, esta ley se expresa como volumen sobre temperatura igual a K, que nos indica que el cociente entre el volumen y la temperatura es constante siempre y cuando la cantidad de gas y la presión permanezcan inalterables. Otra fórmula que también hemos visto es la que corresponde a volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, lo que significa que cuando el volumen y la presión se mantienen constantes, el producto del volumen y la temperatura inicial es igual al producto del volumen y la temperatura final. Charles también tuvo que enfrentar el desafío de utilizar la escala Celsius en lugar de la escala absoluta de temperatura, ya que esta última no existía para el momento de su descubrimiento, casi 140 años después de la ley de Boyle. Además, la ley de Charles también nos brinda una explicación más intuitiva de por qué ocurre esta relación entre el volumen y la temperatura. Cuando aumentamos la temperatura de un gas, las moléculas individuales ganan energía cinética, lo que las vuelve más veloces, por decirlo de alguna forma. Esta aumento en la velocidad provoca que estas moléculas se choquen más frecuentemente y con mayor fuerza contra las paredes del recipiente. Como resultado, obtenemos un aumento temporal en la presión dentro del recipiente y el volumen se expande hasta que la presión interna se iguala con la presión externa. La contribución de Charles es significativa no solo por la relación del volumen y la temperatura, sino también porque nos brinda la comprensión de utilizar la escala Celsius en lugar de la escala Kelvin. Esta ley, junto con la ley de Boyle y Gay-Lussac, contribuyen a la formulación de la ley combinada de los gases ideales, que nos explica de forma más general el comportamiento de los gases en diversas condiciones.